Dios le bendiga, amada hermana. Estamos viendo el tema, el liderazgo cristiano. Y el último devocional vimos de que el líder tiene que ser un discípulo. Y el mejor ejemplo que puede seguir el discípulo es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Uno de esos ejemplos vamos a ver ahora, ¿ya? Voy a pedirle por favor que puedan abrir sus Biblias ahí en San Juan, capítulo 13. San Juan, capítulo 13. Voy a dar lectura al versículo 12 y también el versículo 34 al 35. ¿Ya? Dice así la palabra del Señor. San Juan, capítulo 13, versículo 12. Dice así. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies de los pies los unos de los otros. Porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Ni sabéis, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si la hiciereis. El versículo 34 dice así, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que os améis también unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. Que Dios bendiga su palabra. En el primer pasaje que leímos del 12 al 14, vemos aquí de que los discípulos le llaman maestro, ¿no? Y él dice, vosotros me llamáis maestro y decís bien, porque lo soy. Entonces, el título de maestro era el título más acreditado en aquel entonces y hasta hoy aún todavía. Era el título que denotaba una mayor autoridad sobre los líderes, al ser el maestro, el que sabe más que los discípulos o que los seguidores. Ahora, este título no le limitó al Señor Jesús el tener que ponerse la toalla y desempolvarse las manos y tener que lavarle los pies de sus discípulos. ¿Por qué? Porque él estaba seguro de su autoridad. El hecho de lavarle los pies a los discípulos no le hacía perder la autoridad de el maestro, ¿no? Muy bien, algo muy importante para notar. Ahora, si vemos en San Juan, capítulo 13, 34 al 35, los pasajes que leímos, el nuevo mandamiento que el Señor Jesús le da, el nuevo mandamiento. Interesante esto para tomar muy en cuenta. Él mismo, Señor Jesús, dejó como ejemplo el amor. El amor que se mantuvo firme, se mantuvo vivo hasta lo último, hasta la muerte. Hermana, ¿quién estaba aquí en medio de ellos? Alguien que le iba a entregar, alguien que le iba a negar. Sin embargo, el Señor Jesús igual a ellos les lavó sus pies, les lavó sus pies, le mostró esa actitud de servicio, aún sabiendo lo que iba a suceder más adelante. Él demostró amor puro por sus discípulos. ¿Por qué? Porque el objeto del amor para el Señor Jesucristo son las personas. El objeto del amor para el Señor Jesucristo es usted y soy yo como su discípulo, ¿ya? Lindo ejemplo para tomarlo. Después de su muerte y resurrección, iba a empezar una nueva etapa, un nuevo pacto. ¿Y cuál era ese nuevo pacto? Ya no estaríamos más bajo la ley, sino bajo la gracia, bajo la gracia. Y el Señor Jesús
estaba ocupándose de que sus discípulos pudieran entender que tenían que practicar el amor, que tenían que practicar el amor, que este era el fundamento de la gracia. Este es el fundamento de la gracia. En su gran amor, Él dio su vida por cada uno de nosotros. Entonces, estos pasajes que acabamos de leer nos dan 3 lecciones para poder aprender. El versículo 14a, la primera parte dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado los pies, miren, ¿no? Si yo, el Señor y el Maestro, he lavado los pies. El Señor Jesús estaba seguro de su autoridad. Usted y yo como líder debemos estar seguros de nuestra autoridad. No necesitamos abusar de ella, ni siquiera imponerla, porque si Dios nos la ha dado, Él será quien nos ponga en el lugar correcto para hacer lo que es correcto. Como discípulo de Cristo, usted que es un líder, usted que es una líder, debe estar seguro de su autoridad. Segunda lección, versículo 14b. Vosotros también debéis lavaros los pies los unos de los otros. Otro ejemplo que nos da, otra lección que nos da este ejemplo del Señor Jesucristo es que nosotros debemos estar listos para servir a los demás. Dice que el 80% del ministerio de un líder, de una líder, es el servicio. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Su liderazgo mayormente va a ser reconocido cuando usted esté listo para servir. Es bueno poder enseñar, es bueno poder capacitar, es bueno poder instruir, pero el servicio es algo que se ve en lo práctico, Entonces aquí el Señor Jesús quería enseñarnos que nosotros estemos listos para servir. Y el versículo 35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos por los otros. Demostrar amor dentro del liderazgo es lo que sella la autoridad que decimos tener, el cargo que decimos tener. Es lo que nos hace ser mejores personas. Dice que el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. Solo un poco de amor cada día nos puede ayudar a ser más humildes, a ser más sencillos, a ser más diferentes ante los demás y demostrar un liderazgo diferente. Entonces, es uno de los ejemplos que podemos ver del Señor Jesús. Por eso es que cada día nosotros tenemos que ser discípulos de Cristo, discípulas de Cristo. Buscar siempre alguien que nos esté aconsejando, pero sobre todo el maestro de los maestros nos aconseja por medio de su palabra. Y estos 3 consejos nos da. Esté usted seguro de su autoridad y no le imponga. Esté listo para servir y esté listo para amar. Que Dios le bendiga. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esa preciosa palabra que nos da el poder, Señor, servir, el poder estar seguro de nuestra autoridad y el poder amar a las personas así como son. Padre, no es fácil, pero nos ponemos en tus manos. Ayúdanos a ser seguidores de ti, a ser discípulos verdaderos tuyos, Señor, y a tomar tu ejemplo como algo de nuestra vida cotidiana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga y nos vemos en el siguiente devoción.